Estamos comenzando una nueva semana, hoy es 26 de agosto de 2019. Estamos ya en la recta final de este octavo mes de este año. Por si usted no se había dado cuenta, el calendario sigue avanzando y cada vez estamos ya más cerca del cierre de este 2019. Les decíamos que esta mañana en el espacio de la entrevista vamos a explorar las relaciones entre México y El Salvador, países unidos por el idioma y también unidos por situaciones tan delicadas como la migración. Sabemos que en los últimos días hemos hablado mucho sobre este tema, las caravanas de centroamericanos que han marchado por Centroamérica y que han cruzado México y que están ahora en la frontera sur de los Estados Unidos. Muchos de estos centroamericanos han encontrado en México un refugio y están a la espera de que Estados Unidos les responda a sus intenciones de ingresar a su territorio. Pero no solo temas como la inmigración, unen a México y El Salvador. También hay lazos culturales, también hay lazos de amistad, de cooperación y además comerciales. La inversión de México en El Salvador es muy grande y es muy importante. Vamos a poner algunos hechos en contexto y luego saludamos y les presentamos al señor embajador que nos acompaña esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Los nuevos embajadores de México, Colombia y Corea del Sur entregaron sus cartas credenciales al presidente de la República, Nayib Bukele, para iniciar de manera oficial su trabajo diplomático en el país. El nuevo representante de México es Ricardo Cantú Garza, quien durante su encuentro con el mandatario salvadoreño destacó la iniciativa de cooperación mexicana Sembrando Semilla, con la cual se busca generar empleos y reducir la migración irregular en el país. Fue a mediados de julio cuando el presidente Bukele junto a las autoridades mexicanas inauguraron este ambicioso proyecto con el que se pretende crear 20,000 empleos en el país con la siembra de árboles maderables en 50,000 hectáreas de tierra. Este programa fue firmado en junio por Nayib Bukele y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador. El proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Integral para frenar la migración, diseñado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, CEPAL, y apoyado por los países de la Unión Europea como Alemania y España. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos con el nuevo embajador de México en el país para conocer sobre los proyectos de cooperación que podrían ejecutarse encaminados a apoyar los problemas de inseguridad y de migración irregular. ¡Comenzamos! Así es, esta mañana nos place presentarles a ustedes al señor embajador de México aquí en El Salvador, Ricardo Cantú Garza, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas al espacio de la entrevista de Hechos AM. Señor embajador, un placer saludarlo, un placer conocerlo y un placer recibirlo también aquí en Hechos AM. Muchas gracias, Manuel. Saludamos cordialmente, fraternalmente a todos sus televidentes. Señor embajador, ¿cómo definiría usted la relación México-El Salvador en diferentes ámbitos? Sabemos que estas son relaciones muy amplias que abarcan no solo aspectos comerciales, que abarcan no solo temas sociales, sino también aspectos de cooperación e incluso aspectos culturales. Sí, pues es una relación muy cordial, muy buena, que abarca, como tú bien decías, temas económicos, culturales, científicos y sociales. Como bien se señalaba en el video que se acaba de mostrar, actualmente se está iniciando un programa que desde nuestro punto de vista va a tener un impacto social muy importante, un impacto ambiental también, que es el programa Sembrando Vida. Es un programa que va a generar durante este año alrededor de 20,000 empleos y consiste fundamentalmente en sembrar árboles maderables y frutales y que además se va a propiciar que también haya siembra de cultivos de sombra en este mismo territorio donde se siembran los árboles. Entonces, es un programa que, aunque su inversión no es muy grande, que son alrededor de 30 millones de dólares, va a permitir generar 20,000 empleos. Entonces, y es un programa que también se está aplicando en México, que en la primera reunión que tuvo el presidente Nayib Bukele con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador,
en México alrededor de, creo que fue en el mes de marzo, cuando él todavía era presidente electo, todavía no tomaba posesión. En la primera plática que tuvo con nuestro presidente, vieron los beneficios de este programa y se decidió iniciarlo aquí en El Salvador. Recientemente vino nuestro canciller, Marcelo Ebrard, a dar el arranque de este programa. Entonces, esto es lo que está actualmente, pero históricamente tenemos también apoyos importantes en infraestructura para El Salvador. El puente de la Hermandad, hubo una inversión importante de México, que es el puente que está con Guatemala. En la autopista hacia el Puerto de la Libertad, el tramo 2 y 3, también hubo una colaboración importante del gobierno de México. Y tenemos también proyectos de colaboración en materia científica. Hay cursos de capacitación para manejar con tecnología de punta los tornos que producen piezas para la industria. Sí. Hay un proyecto junto con los japoneses también muy importante. Le llaman proyectos triangulares porque participan 3 países, México, El Salvador y Japón, para la siembra de ajonjolí. Es un proyecto que va a durar 5 años. Igualmente otro proyecto para el mejoramiento del cacao. También es un proyecto que va a durar 5 años. En fin, tenemos lo de las becas también, que cada año se generan 25 nuevas becas y se renuevan las que ya existen para estudios de posgrado en México. Hay una relación muy rica de colaboración en todos los niveles y de amistad. Somos pueblos hermanos, donde México pues siempre ha tenido en los últimos años políticas de amistad. Ahora, para enfrentar el tema de la migración, que es un fenómeno social nuevo porque se ha exponenciado en los últimos meses, México no sigue la política norteamericana de los muros y de la contención, sino de promover el desarrollo en las regiones donde se produce la migración forzosa o por necesidad, para lograr mejores condiciones de vida y que la gente no desee migrar por la inseguridad o por faltas de empleo. Entonces es una forma de la cual México muestra al mundo una manera diferente de tratar el tema migratorio. Estados Unidos ha mantenido pues una política hasta cierto punto de presión sobre México y sobre la región centroamericana para obligar a tomar acciones que reduzcan la migración hacia su territorio. Ellos decían primero, incluso pues amenazaba a Estados Unidos, incluso a México, con subirle los impuestos a todos los productos que van de México a Estados Unidos. Decían, si no se toman acciones para frenar la migración. Incluso en determinado momento el presidente Donald Trump acusaba a la región centroamericana de mandarle gente, decía, que está involucrada en pandillas, gente que está involucrada en hechos criminales, gente que va a fomentar, decía, la violencia en territorio estadounidense o incluso el narcotráfico, y que por eso no le interesaba que la gente de Centroamérica viajara a los Estados Unidos. Pero, ¿cuál es la visión que tiene México, señor embajador, del tema migratorio? Que es un tema muy sensible porque tanto Centroamérica, tanto El Salvador como México, pues tienen una dependencia importante de lo que envían todos los mexicanos, los salvadoreños y los centroamericanos que están viviendo y trabajando en los Estados Unidos. Y cualquier política que tomen, en este caso las administraciones de Estados Unidos, afecta la situación de los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos y afecta también la situación de los centroamericanos. Sí, tienes toda la razón. La visión de Estados Unidos creemos que no es la más afortunada para resolver el problema de la migración, porque no atiende las causas. Las causas es la falta de empleo, es la inseguridad. Entonces, en el caso de México, por el tamaño de la economía que está invirtiendo
específicamente en El Salvador, también se está haciendo en Honduras y Guatemala. 30 millones de dólares, que genera 20,000 empleos. Si Estados Unidos invirtiera proporcionalmente lo mismo que México, por el tamaño de su economía, tendrían que ser alrededor de 160,000 dólares, que pudiera generar en mano de obra 160,000 empleos. Entonces, aquí veríamos que si tuviera un enfoque más orientado hacia las causas, permitiría generar un desarrollo en nuestros países. Embajador, durante mucho tiempo se ha dicho que Estados Unidos ha fijado la vista en otras partes del mundo y no en Latinoamérica, y que en determinado momento incluso políticos estadounidenses llegaron a decir que Latinoamérica era como el patio trasero de los Estados Unidos, y ahora pues la situación se ha desbordado con el tema de las caravanas, con el tema del debate migratorio, y parece que Estados Unidos está comenzando a ver lo que está ocurriendo en esta parte, considerando también la cercanía que hay con su territorio. ¿Cómo ven ustedes esta situación de que de pronto, digamos, Estados Unidos comienza a presionar a los países latinoamericanos, pero la cooperación incluso se amenaza con cortarla, debido a que cuando se dice no se está haciendo nada por frenar la migración hacia territorio de Estados Unidos? Sí, yo creo que se camina en sentido inverso a solucionar los problemas, porque cuando tú cortas la colaboración, no estás ayudando a generar condiciones de vida favorables en los países vecinos. Entonces yo creo que ahí, más que todo, se da una actuación sobre la política inmediatista. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, como tiene posibilidades de reelegirse, y ven que si toman una actitud de rechazo hacia la inmigración les traen votos, pues entonces no tienen una actitud adecuada. A mí me orgulleció mucho escuchar una opinión en este sentido de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en sus conferencias matutinas le pregunta a un periodista que en las encuestas hay un porcentaje muy alto de rechazo de mexicanos hacia la migración, que por qué él no tiene esa misma actitud. Y dice, sí, bueno, porque esa es una cuestión de principios. Ahí no podemos nosotros actuar de otra manera. El principio de la solidaridad y del apoyo al extranjero, que inclusive hasta en la Biblia él lo mencionó, se señala que debe haber una actitud de bienvenida hacia el que visita nuestro país, nuestro territorio. Es una cuestión de principios, y entonces lo que se ha procurado es hacer conciencia en la población de que los sentimientos de solidaridad y cooperación son los que deben de reinar entre los diferentes países y al interior de nuestro mismo país, ¿no? Entonces, porque sí, a veces también políticos adversarios al gobierno aprovechan ese tipo de situaciones para criticar y decir, bueno, ¿cómo es posible que México apoye a otros países si todavía tiene pobreza en su territorio, etcétera? Claro. Pero bueno, son dos formas de ver el mundo y de pensar que se confrontan. Uno es el del egoísmo y el individualismo, y el otro es el de la solidaridad y el del apoyo mutuo y la cooperación, ¿no? Señor embajador, ¿qué cantidad de centroamericanos han encontrado, pues, o no sé, refugio en México? Porque mucha gente se ha ido caminando y ha llegado hasta la frontera sur, y es una realidad que no han logrado cruzar a Estados Unidos. Ya vimos cuadros tan dolorosos como el que teníamos a principios de este año, en el que un padre muere abrazado de su hija, y son salvadoreños que murieron intentando cruzar el río Bravo. Y hay muchos casos de gente que está en el lado mexicano, esperando, digamos, que Estados Unidos algún día les abra la puerta, pero mientras eso ocurre,
el hogar de esta gente es México, el refugio, digamos, de esta gente es México. Y como decía usted, México se ha convertido, digamos, en la casa de mucha gente que iba hacia Estados Unidos y de pronto se quedó en territorio mexicano. Y esto no estamos hablando solo de centroamericanos. En México podemos encontrar argentinos, podemos encontrar europeos, podemos encontrar asiáticos, podemos encontrar gente de todas partes del mundo que ha llegado a México, se ha afincado y que ha logrado establecerse, digamos, en las ciudades mexicanas y que hasta ahora se han convertido, digamos, en gente productiva dentro de México. Pero usted nos daba, digamos, una visión de lo que tienen ustedes sobre la migración, que no es cerrarle las puertas a gente que anda buscando oportunidades, al contrario, sí hay que abrirle los brazos. Pero, digamos, ¿qué tantos centroamericanos han hecho de México, digamos, su refugio temporal? ¿O qué tan grave es este problema para ustedes? Sí, como bien lo señalas, en los últimos meses se ha agravado, se ha multiplicado la migración. De El Salvador no tanto, ha sido más de Honduras por la problemática que está enfrentando este país vecino, hermano. Y nos ha rebasado, porque la infraestructura que teníamos de albergues para migrantes era totalmente insuficiente. Entonces, los últimos meses se ha estado en un proceso acelerado, construyendo infraestructura para poder ofrecer condiciones dignas hacia los migrantes. Y bueno, nuestro presidente también ha dado instrucciones para que los programas que generan empleo se aceleren y que mientras están en México en espera de una solución puedan conseguir empleo en nuestro país. Claro, no son empleos como los de Estados Unidos, que su salario es mucho más alto que el nuestro, pero bueno, permiten tener una vida más decorosa que si no existieran estos empleos. Y está planteando generar cortinas de desarrollo durante el país que permitan esto, la generación de empleos. Por ejemplo, con la construcción del Tren Maya, sí, que son más de 1000 kilómetros de ferrocarril, ahí se generaría empleo. Con la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, también se van a generar alrededor de 40,000 empleos. O con el canal transísmico de ferrocarril que se va a hacer del Atlántico al Pacífico, también se va a generar empleo. En México, además del programa de Jóvenes Construyendo Futuro, que se les da a los jóvenes un salario y el empresario se compromete a generar condiciones para que aprenda algún oficio, a trabajar dentro de su empresa, que es un programa que también ha tenido muy buenos resultados en México. Todo esto pues va orientado a ese fin, de que en México se abata el desempleo y se puedan generar mejores condiciones para los migrantes que llegan a nuestro país o que están en espera de una solución por parte del gobierno norteamericano. ¿Cómo ha cambiado o cómo ha variado la visión de los gobiernos de México sobre el tema migratorio y sobre la relación con los países centroamericanos? Recién terminaba la administración, digamos, el periodo de trabajo del presidente Enrique Peña Nieto y entraba, digamos, el periodo de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque son dos presidentes mexicanos, tienen una visión diferente de la relación con Centroamérica. ¿Cómo definiría usted, embajador, la visión que tiene, digamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta parte del mundo? Que de pronto, digamos, algunos gobiernos mexicanos han visto como una generadora de problemas a la región centroamericana, problemas que se ven traducidos en la migración indocumentada que ingresa a territorio mexicano, que esto viene de décadas y décadas y décadas atrás, de que mucha gente salió de Centroamérica buscando, digamos, llegar a Estados Unidos, pero necesariamente tiene que pasar por México. Ustedes tienen un territorio que es inmenso comparado con la región centroamericana y siempre, digamos, hay una relación, ya sea directa o indirecta, por, digamos, estos centroamericanos que van cruzando hacia Estados Unidos y tienen que pasar por México. Pero ¿cómo definiría usted la visión que tiene, digamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador con la visión que tenía Enrique Peña Nieto de la relación con Centroamérica? Sí, hay una diferencia muy importante.
y no solamente del presidente anterior, Enrique Peña Nieto, sino de varios atrás. Desde hace 36 años en nuestro país se empezó a implementar un modelo que se ha denominado neoliberal, que trajo como consecuencia un deterioro social importante en su calidad de vida, en el poder adquisitivo del salario, en las condiciones de seguridad de nuestro país. Trajo problemas muy serios de aumento del crimen organizado y el narcotráfico. Y bueno, ahora que llega nuestro presidente Andrés Manuel, es un cambio de régimen, dejando atrás el modelo neoliberal que estaba más basado en dejar libremente a que las fuerzas del mercado se autorregularan sin una intervención del gobierno para regular la situación, buscar una mejor distribución de la riqueza. Y bueno, ya estamos viendo algunos cambios, se ha contenido el problema de inseguridad. Nuestro presidente todos los días a las 6 de la mañana tiene reunión con el Gabinete de Seguridad para tomar medidas y darle seguimiento, que es una práctica que él tuvo cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, que dio magníficos resultados. O sea, él, sin delegar un tema tan importante como la seguridad, él todos los días lo atiende y logra una buena coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad en el país. Y bueno, estamos avanzando en ese terreno, pero todavía falta mucho por hacer. Todavía en México hay mucha inseguridad, muchos de los migrantes han padecido terriblemente esa situación que está viviendo nuestro país, pero bueno, creo que ya estamos enrutados en un mejor camino, en un mejor método para que México pueda tener un desarrollo más equilibrado y que se empiece a recomponer el tejido social. En Estados Unidos está, digamos, tomando mucho calor, mucha efervescencia el tema de la elección que van a tener el próximo año, elecciones 2020, elecciones presidenciales en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump está interesado en reelegirse. Y como usted bien señalaba, el tema de la migración no va a escapar a la campaña proselitista dentro de los Estados Unidos, a las promesas de campaña del presidente de los Estados Unidos. El tema migratorio, decíamos que se ha convertido en un buen caudal de votos. El presidente Trump ya se subió en ese caballo de la migración que lo llevó hasta la presidencia de los Estados Unidos y hoy nuevamente intenta hacerlo. ¿Cuáles son los discursos que se manejan? Centroamérica y México, decían ellos, nos envían gente que viene a generar problemas en Estados Unidos. En muchas ocasiones se ha acusado a los centroamericanos y mexicanos de llegar y quitarle los trabajos, decían, a los estadounidenses. Cuando se habla de quitarle los trabajos, ¿cree usted que esto es así realmente? Porque a veces uno va a Estados Unidos y uno se pregunta, ¿realmente son los mexicanos y los centroamericanos los que le están quitando el trabajo a los estadounidenses que han nacido, se han nacionalizado ahí? Yo creo que es una manera muy maniquea de interpretar la realidad que sucede en Estados Unidos. Son muchos los factores que intervienen en el desarrollo económico de este gran país. Y uno de ellos pues es la misma política que se ha implementado a nivel global, con lo que llamaron la globalización, en el sentido de que ponen a competir a nuestros países para atraer inversiones de empresas transnacionales con mano de obra barata. Entonces esto ha hecho que muchas empresas norteamericanas emigren hacia nuestros países en búsqueda de abatir los costos pagando bajos salarios. Y entre nuestros países hacemos una competencia ruinosa por atraer esos capitales. Y bueno, eso también genera desempleo en Estados Unidos de manera más importante. Por eso el mismo Donald Trump ha intentado poner impuestos a las importaciones que ellos hacen de sus empresas nacionales de otros países para generar que regresen a su país. Es un modelo que a quien más ha beneficiado son a las grandes empresas transnacionales, porque
logran abatir sus costos, pero también ha perjudicado al pueblo de Estados Unidos, porque efectivamente hay ciudades como Detroit, que era una gran ciudad donde había empresas automovilísticas grandes que sufrieron el desempleo, porque las empresas, para poder seguir siendo competitivas, buscaban ponerse donde hubiera mano de obra barata, y México fue un país donde se dio esa situación. Entonces son muchos los factores que intervienen. Sin embargo, a veces en las campañas electorales se hace un manejo maniqueo de la situación, se busca un culpable aunque no lo sea, y bueno, sobre eso se logra manipular la voluntad de la gente para lograr los resultados que ellos pretenden. Muy bien, vamos a hacer un espacio para comerciales. Le recordamos a usted que estamos conversando con Ricardo Cantú Garza, embajador de México aquí en El Salvador. Ya estamos hablando de un tema que es, digamos, común para la región centroamericana y para México, el de la inmigración, la visión que se tiene de Estados Unidos, pero también la visión que se tiene desde México sobre este tema que es tan importante. Hablábamos de la cooperación, de ese proyecto que ha comenzado el presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto en México como en El Salvador y en Honduras, que se llama Sembrando Vida, a través del cual se va a hacer un desarrollo forestal para generar fuentes de empleo. Decían ellos que de entrada se habla de generar por lo menos 20,000 puestos de trabajo. El objetivo es disminuir la migración irregular hacia la parte norte del continente. Tenemos más temas que conversar con el señor embajador, pero le pedimos a usted a que se quede con nosotros. Vamos a la pausa comercial. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con Ricardo Cantú Garza. Él es el embajador de México aquí en El Salvador. Recientemente presentaba sus cartas credenciales al presidente Nayib Bukele. Él está comenzando su trabajo aquí en esta parte del mundo, por lo menos con nosotros, con El Salvador. Está, digamos, comenzando su periodo de trabajo a nivel diplomático con El Salvador, y es por eso que estamos hablando y abordando temas que, digamos, afectan tanto a México como a la región centroamericana. Ya mencionábamos el tema de la inmigración. México y Centroamérica tienen ese denominador común, mucha gente viviendo en el territorio de Estados Unidos. Muchas veces estas personas se ven afectadas por las políticas que toman, en este caso la administración del presidente Donald Trump. Señor embajador, últimamente hemos visto mucha violencia también hacia los latinoamericanos. Lo que ocurrió en El Paso, esta masacre que iba dirigida hacia, digamos, en este caso mexicanos que estaban haciendo su vida cotidiana, y de pronto llega alguien armado, les dispara y dice que porque estaban los latinos están invadiendo el territorio de Estados Unidos. ¿Cómo ven ustedes desde México este tipo de situaciones que llevan a desencadenar violencia hacia gente que lo único que busca es trabajar? Sí, es una situación muy lamentable que está sucediendo en Estados Unidos. Así como después de lo de las Torres Gemelas se creó un ambiente muy negativo hacia el Oriente Medio, hacia los musulmanes, etcétera, ahora se está generando un ambiente muy negativo hacia los latinoamericanos, hacia los hispanos en Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, nuestro país, por el caso concreto del que sucedió en El Paso, del asesinato de mexicanos e hispanos, ahí se presentó una denuncia contra terrorismo, porque se está generando una situación de terrorismo hacia los latinos. Y vemos que atrás está una ideología supremacista que se está generando a nivel mundial, pero en Estados Unidos está tomando mucha fuerza, y creemos que debemos de crear conciencia a nivel internacional sobre lo peligroso que son este tipo de ideologías extremistas, ultraderechistas, que ven el asesino que hizo estos hechos en El Paso, Texas. Él declaró que él se está defendiendo de una invasión de hispanos a su país, que los iba a ellos a arrojar. O sea, se crean situaciones ficticias que generan en la población acciones violentas de terribles consecuencias. Entonces creo que debemos de
Ya se están generando algunos documentos. La reunión de Tuxtla que se realizó en Honduras hace unos 2 días tuvo una resolución de rechazo al supremacismo como una forma de terrorismo que se está generando en Estados Unidos. Y bueno, creo que es muy importante esta labor para que se tome conciencia de cuál es la verdadera situación de los migrantes. Los migrantes es gente que está dispuesta a trabajar mucho, que está dispuesta a contribuir al desarrollo del país a donde llega. Si se dan algunos casos de delincuencia, son aislados. Yo tuve la oportunidad de joven, por allá en el 89, de hacer una gira por Estados Unidos. Era el Año Internacional del Hábitat. Íbamos a los lugares donde vivían la gente que no tenía techo. Y no encontramos, en toda esa gira que hicimos, recorrimos como 40 ciudades, conociendo los lugares donde vivían los de sin techo. No había hispanos ni asiáticos. Los hispanos somos muy solidarios entre nosotros mismos. Si vemos a alguien que necesita apoyo, lo invitamos a nuestra casa. Eso se da mucho en Estados Unidos. Había más afroamericanos y anglosajones que los encontrábamos en estos lugares de edificios abandonados, túneles del metro, etcétera, que hispanos. El hispano tiene una cultura de unidad familiar, de solidaridad, que se refleja en nuestros países y en el país vecino del norte. Entonces, en realidad es muy importante dar esa batalla de ideas contra lo que se ha estado generando en Estados Unidos, de que el migrante es un delincuente o es alguien nocivo para la ciudad. Ha sido todo lo contrario, ¿no? Hay una película mexicana muy buena de Un día sin mexicanos, sí, donde prácticamente se paraliza el país. Y es cierto, porque todos los que van de migrantes a Estados Unidos es gente muy trabajadora, que va a buscar mejores condiciones de vida para sus familias. Y las grandes cantidades de dinero que llegan de remesas a nuestros países, ahí se ve ese gran espíritu solidario, que no trabaja nada más por su interés personal, individual, sino por el interés de su familia. Entonces son valores muy importantes que existen en nuestra gente, que debemos de seguir conservando y que deben hacerse presente en las ideas de toda la gente y no dejarnos avasallar por esas campañas mediáticas en contra de los migrantes. En el caso de El Salvador, estamos hablando de que los salvadoreños en Estados Unidos, mayormente, envían entre 5.000 y 6.000 millones de dólares anuales. Esto significa casi el equivalente al presupuesto general de la nación que tenemos nosotros aquí en El Salvador. Eso envían las personas que van a trabajar a los Estados Unidos, a sus familiares, y todo esto se traduce en consumo, se traduce en educación, porque mucha gente le está pagando las carreras a sus hijos aquí en Centroamérica, aquí en El Salvador. Eso para que tengamos, digamos, claro de qué estamos hablando cuando hablamos de inmigración y por qué es un tema tan susceptible, tan delicado para las economías, en el caso de la salvadoreña, porque se ha dicho que las remesas mantienen a flote la economía del Salvador, que no ha estado pasando por uno de sus mejores momentos. Sus niveles de crecimiento han sido muy bajos en los últimos años, 2%, 2.3%, 2.1%, es bajo si lo comparamos con el resto de la región centroamericana. Pero embajador, ya que estamos hablando y mencionando el tema de economía, digamos, las inversiones mexicanas en El Salvador, los empresarios mexicanos que tienen inversiones, ¿cuál es la visión que tienen de esta parte de Centroamérica? Y digamos, y cuál es el interés y las dudas que le genera, digamos, los cambios políticos, las situaciones que están ocurriendo, o también, digamos, las dudas que le genera, digamos, los trámites excesivos que a veces tienen que hacer para establecer sus capitales en esta parte del mundo. Bueno, yo creo que es un tema muy importante que me permite comentarles lo que es el Plan de Desarrollo Integral, que es un proyecto que se impulsó ahora con nuestro nuevo gobierno, junto con los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica,
que es un plan que nos ayudó a llevarlo a cabo con su diagnóstico y elaboración la CEPAL, que es un organismo de las Naciones Unidas, que incluye todos los aspectos para lograr el desarrollo en nuestros países. Y uno de los aspectos importantes pues, es la infraestructura, que tiene que ver con el asunto carretero para el transporte, con el asunto del ferrocarril, también para transportar mercancías, con el asunto de la energía, que tiene que ver de lograr traer energía más barata, porque una de las quejas que tienen los inversionistas hacia la inversión a El Salvador es que la energía es muy cara. Y bueno, también se habla de establecer ductos de gas también como elemento energético. Y bueno, esto nos va a permitir crear las condiciones de infraestructura necesarias para que la inversión fluya. Y las empresas mexicanas hemos estado teniendo reunión con ellas en México, vamos a tener una también aquí en El Salvador, para que también puedan unirse, hacerles un llamado que se unan al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Es algo que les beneficia a ellas, a estas empresas, pero también beneficia a los salvadoreños que van a recibir una capacitación mediante un empleo de aprendices y se les va a generar un salario por parte del gobierno. Entonces estamos trabajando en ese sentido para lograr mayor inversión y que sea una inversión que permita generar empleos dignos, que cada vez más se haga a un lado la tercerización que pauperiza el salario. Sí, claro. Y bueno, vamos a trabajar en ese sentido. Creo que El Salvador tiene muy buenas condiciones porque una de sus fortalezas es que tiene instituciones democráticas sólidas. Aquí en este país se da la alternancia sin necesidad de conflictos postelectorales, como sucede en Honduras, por ejemplo. Y eso le da estabilidad al país y le da condiciones buenas para la inversión. Señor embajador, nos da pues mucho placer recibirlo aquí en este espacio. Definitivamente creo yo que es importante conocer la visión que tiene México a través de sus diplomáticos de lo que pasa en Centroamérica, de lo que ocurre específicamente en El Salvador y también tener una lectura de temas tan frágiles y tan sensibles como la migración. Quizás mientras nosotros estamos conversando, hay muchos centroamericanos que van caminando y entrando a territorio mexicano buscando llegar hacia los Estados Unidos. Quizás algunos se queden en México y lo hagan pues su casa y otros logren llegar hasta Estados Unidos y otros regresen a Centroamérica pues deportados o de forma voluntaria. Definitivamente sabemos que este es un tema muy sensible para toda esta región del continente y es por eso que nosotros lo ponemos sobre la mesa y traemos visiones como la del embajador Ricardo Cantú Garza esta mañana. Señor embajador, un placer recibirlo. Gracias por permitirnos conversar con usted. Gracias a ti, Manuel. Fue una magnífica oportunidad para comunicarme con tus radios televidentes. Así es, bienvenido embajador y le deseamos pues éxitos en sus labores aquí en Centroamérica y aquí en El Salvador. Muchas gracias, Manuel. Vamos a ir nosotros a una pausa, pero le pedimos a usted que siga con nosotros. Estamos pendientes de lo que está pasando con el tráfico esta mañana de lunes. Decíamos que estamos ya en la semana que marca la recta final de este octavo mes del año 2019. Hay situaciones que decíamos nos mantenían a la expectativa desde muy temprano. ¿Qué está pasando con el tema del tráfico? Se hablaba de que podían existir posibles bloqueos. Hasta ahora los equipos de Noticiero Hechos se han desplazado a otros puntos. Hemos hecho verificaciones también desde nuestra sala de redacción y no hemos encontrado nada que esté fuera de lo común, fuera de lo normal. Se decía que había, digamos, un pequeño problema en el Parque Centenario, que en el centro de la ciudad, pero también estamos verificando y le vamos a tener el dato después de la pausa comercial, así que le pedimos a usted que siga con nosotros, sigas informando con Noticiero Hechos AM.